Bien, pues vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola de Pablo a los Colosenses, como digo, capítulo 2. Capítulo 2, versículos. Vamos a coger y vamos a leer desde el 16 para entrar en el contexto, aunque como digo, de esto ya hablé. El 16 dice: si por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y ahora estos son los 3 versículos que voy a leer a continuación, en los que me voy a basar esta mañana. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Como decía, voy a hablar acerca del ascetismo. En la palabra de Dios no encontramos la palabra ascetismo ni asceta. Ahora, ¿qué es el ascetismo? El ascetismo es la creencia de que por medio del maltrato del cuerpo podemos ganar el favor de Dios. Lo que afirma el ascetismo es que la santidad se consigue a través de la negación de los apetitos corporales, los placeres físicos y la búsqueda de tratamiento severo del cuerpo. Lo que decían los ascetas era: lo material, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Por lo tanto, tenéis que llevar a la mortificación el cuerpo, como veremos más adelante. Tiene su raíz en la filosofía platónica, que enseñaba que el cuerpo material es malo y que el espíritu es bueno. Ahora, recordad que el tema central, principal de la epístola a los Colosenses es la supremacía, la suficiencia de Cristo para la salvación. En Cristo tenemos una salvación completa, un perdón completo y una victoria completa. Esta mañana hace un momento hemos cantado Cariñoso Salvador, y yo he tomado nota porque hemos cantado Cristo encuentro todo en ti, y en Cristo, creo que es Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Y efectivamente, en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Todo. ¿Por qué acudir, como veremos, a doctrinas falsas, a preceptos, a mandamientos, que no sirven absolutamente para nada? Pero en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Lo que tenemos que hacer es sujetarnos, someternos a la voluntad de Cristo. Empieza diciendo el 20: pues si habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si todavía estuvieseis viviendo en el mundo, os sometéis a preceptos? Puesto que habéis muerto, pues si habéis muerto, es puesto que habéis muerto y resucitado con Cristo. Lo vemos en el versículo 12. Aquí Pablo no es que tuviera dudas acerca si realmente los colosenses habían muerto con Cristo y resucitado con Cristo. Por supuesto
que no había ninguna duda, y lo afirma en el versículo 12, que dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Una persona que es sepultada y resucita es porque ha estado muerta, porque está muerta. Bueno, pues entonces aquí lo que tenemos es esto: puesto que habéis muerto y resucitado con Cristo, le dice Pablo a los colosenses, ¿por qué? Dice, entonces rompisteis completamente con toda enseñanza rudimentaria. Se refiere a normas del mundo, mandamientos y doctrinas de hombres que basan su esperanza precisamente en cualquier cosa aparte de Cristo. Su esperanza está puesta en cualquier cosa: doctrinas, normas, mandamientos de hombres. Y dejan aparte realmente lo que tiene importancia, que es Cristo, y la plenitud de salvación que hay en Él. Hermanos, nosotros como creyentes no necesitamos llevar a cabo prácticas legalistas, místicas o ascetas, como sí ordenan los falsos maestros. ¿Por qué? Cristo clavó en la cruz todo lo que estaba en nuestra contra. Absolutamente todo. Argumentos, ordenanzas, estatutos y demás cosas. Lo cierto es que ya no estamos esclavizados. Ya no somos esclavos del mundo. No pertenecemos a este sistema. Yo durante muchos años estuve basado y crecí en doctrinas de hombres, en mandamientos de hombres, en preceptos, en reglas de hombres. Hasta los 28, 29 o 30 años. Hasta que pudimos dar, junto con mi esposa, pudimos ver y darnos cuenta que realmente en quien teníamos la salvación era en Cristo. Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Pablo, como dice Filipenses 3:7, cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida, pero por amor a quién o a causa de quién, de Cristo. Y Pablo podía decir, y además lo decía, se sentía orgulloso de lo que había sido, pero cuando conoció a Cristo, obviamente, ese orgullo quedó por los suelos. Y la persona de Cristo vino a ocupar precisamente el primer lugar en la vida del apóstol Pablo. Por eso le decía precisamente a los colosenses, pero ¿cómo es posible que queráis volver atrás? Que fue también lo que le dijo a los Gálatas. O en Gálatas, hablando de Gálatas 4:9, cuando dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los pobres y débiles rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Los falsos maestros pretendían esto, crear dudas en las mentes de los colosenses. ¿Qué aportaban? Pues doctrinas falsas, mandamientos de hombres, tradiciones. Pero ¿cómo es posible? Hermanos, nosotros, bueno, quizás no todos, pero insisto que Carmen sí, porque yo sé que había sido católica. ¿Alguien más ha practicado el catolicismo romano, Javi? También, yo también, María Jesús también. Creíamos y lo practicábamos. Y claro, cuando conoces a Cristo te das cuenta y dices, ¿de lo que me ha librado el Señor? Ahora mi vida tiene sentido. Hay una esperanza. Hay una relación con Cristo. Ya no estamos bajo el yugo.
de los rudimentos del mundo, de las doctrinas de hombres. Ahora estamos en relación permanente, continua, con el Señor Jesucristo. Pablo dice que estas cosas, los preceptos, los mandamientos, las normas, las reglas, la ley, no deben ser admitidas. ¿Por qué? Porque salen de un sistema religioso de invención humana y no salen de la palabra de Dios, de la revelación divina. Las 5 solas, sola la autoridad, sola escritura, solo la autoridad de la palabra de Dios, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo la gloria para Dios. Esto es lo que vemos en la palabra de Dios. Esto es revelación divina. No es sistema religioso, no hay invención humana. Y Pablo dice, oye, pero Colosenses, ¿por qué os sometéis a estos preceptos, a estas reglas y a estas normas? Además, Pablo ya lo había dicho en el versículo 16, que no debemos someternos a un sistema legalista. ¿Por qué? Porque está pensado en formas externas, ritos, ceremonias, abstinencias, visiones, culto angelical. ¿Y cuál es la razón que nos da? La razón que nos da para no seguir llevando a cabo, celebrando todos estos ritos y reglas y normas, es que hemos muerto con Cristo. Hemos muerto con Cristo y hemos sido resucitados con Cristo. Dice el 21, el final del 20 dice, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Según los estudiosos, este versículo es un poco difícil en cuanto a la interpretación. Pero bueno, dicen que probablemente, seguramente, en estos mandamientos, en no manejes, ni gustes, ni toques, están incluidas abstenciones en cuanto a comidas y bebidas. Observar que dice no gustes. También dicen, no sabemos si se prohibía el matrimonio, o por lo menos si se le sujetaba a rigurosas restricciones. No hay certeza, no se sabe. Sin embargo, fijaos que en la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Las doctrinas del mundo, las doctrinas de los hombres, los mandamientos de los hombres, los preceptos, las reglas, los mandamientos, Pablo dice que son doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué harán? Prohibirán casarse. ¿Quién prohíbe casarse? Los que todos sabemos. Si no quieres servir en el ministerio, no te puedes casar. Y después dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos todos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. ¿Os suena? Cuando llega Cuaresma, no se puede comer carne. Sí, Absteneos. Si paga, sí. Vale. Si paga, sí. Ahí está el certificado, la bula papal y tal. Pero, ¿veis?
¿Qué hacen? Prohíben casarse. Esto conlleva más problemas que si se casaran. Y después prohíben abstenerse de comida. Mirad, hermanos. Esto es un artículo escrito por un cura. No voy a citar el nombre. Prácticas penitenciales, ayuno y abstinencia. Dice, el cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia dice, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Las demás prácticas penitenciales, como puede ser salir descalzos en las procesiones, el uso del cilicio al que se refiere, ahora lo veréis, no es el uso de una vestimenta especial, que la vestimenta consistía en vestirte con piel de cabra, que era rígida. No. El cilicio al que se refiere aquí este hombre es un instrumento de penitencia utilizado para producir mortificación corporal, ascetismo. Una cadena de metal con puntas que se coloca alrededor del muslo para provocar dolor e incomodidad a quien lo utiliza. Después también dice, están los ayunos a pan y agua. No conviene hacerlos sin el permiso del párroco, el cual nos aconsejará y nos guiará por el camino de la penitencia con sentido común. ¿Qué buscaban llevando a cabo todos estos sacrificios? Buscando el bien de nuestra alma y lo que más agrade a Dios. Por favor, doctrinas de demonios. Busca a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, confiésalos. Pon tu fe en Cristo. Y ya estamos completos en Él. Busca el bien. En conclusión, dice, la Iglesia tiene derecho a establecer y establece normas, reglas concretas para los actos de penitencia que se aprovechan para que vivamos todos unidos, como se refleja en el cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y después concluye diciendo que Santa María, corredentora del género humano, es decir, redentor junto con otro u otros, nos acompañe en estos días de Cuaresma. Ahí estuve metido yo, hasta que María Jesús, hasta que el Señor nos sacó. Hasta que el Señor nos sacó, hermanos. Aquí tenemos lo que Pablo, en el corazón de Pablo hay dolor, porque les está diciendo, ¿pero qué estáis haciendo? Sois libres, no estáis bajo el sistema del mundo, un sistema gobernado por el diablo. ¿Cómo? ¿Cómo vais a volver hacia atrás? Primero a los Gálatas, ahora a los Colosenses. Los falsos maestros están muy activos, cuidado. Y en nuestros tiempos también, están muy activos. No gustes. No manejes, no gustes, ni toques. Bien, aunque no se sepa con certeza exactamente qué había en la mente de Pablo y a qué se refería acerca de estos tres mandamientos, vamos a decir, o mandatos, sí que parece que las prohibiciones tenían que ver especialmente con comidas y bebidas, ya que el apóstol continúa, como vemos, en la siguiente forma. El 22.
en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Y dice a continuación, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice William Barclay, estas cosas que perecen tan pronto como se usan, quiere decir exactamente lo mismo que Jesús cuando dijo que los alimentos y las bebidas se ingieren y difieren y se expulsan del cuerpo y desaparecen en la letrina. La comida y la bebida tienen tan poca importancia que están destinadas a deshacerse tan pronto como se ingieren. Los gnósticos querían hacer que la religión consistiera en reglas dietéticas y sigue habiendo personas que se preocupan más de las reglas de alimentación que del amor del Evangelio. Abstente, no comas. No a esto, no a lo otro y no a lo de más allá. Pues en este caso, refiriéndose a los alimentos, claramente nos está diciendo que esto no tiene sentido guardarlo. Porque el propósito de esta gente, ¿cuál era? El propósito era ser más santos, cumpliendo con todas estas reglas, con todas estas normas, ser más santos. O sea que absteneos de los alimentos. Los alimentos ya hemos visto el recorrido que hacen. No sirven para nada, para alimentarnos, pero nada más. En absoluto. O yo por no comer carne, yo qué sé, o como veremos, el cilicio más adelante, no sé, pues ponerme ese cinturón en el muslo, en la cintura, con pinchos, voy a conseguir ser más santo. Pues no, por supuesto que no. Dice el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno. No tienen valor alguno. Este versículo lo que nos enseña es que las prohibiciones ordenadas por los falsos maestros son ineficaces e inútiles. La palabra culto o ritual voluntario significa que estas personas adoptan una forma de culto según sus propias ideas, o sea, de lo que es correcto, según ellos. Sin embargo, la palabra de Dios la tienen al margen. Totalmente al margen. Algunos también creen que se refiere al culto de los ángeles, del cual Pablo había hablado en el versículo 18. Nos habla también de la humildad. Tales cosas tienen la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, en humildad. Nuevamente Pablo repite lo que ya dijo en el versículo 18. Cuando dijo, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. O sea, afectando humildad es fingiendo ser humildes o deleitándose en humildad. ¿Os imagináis? Una persona humilde que se deleite en la humildad, lo que está manifestando es un orgullo, una soberbia increíble. Pues esto es lo que hacían estos señores y Pablo se lo tiene que repetir. Ahora, fijaos, habla del duro trato del cuerpo. Aquí se refiere específicamente a lo que es la práctica del ascetismo. Estos señores desprecian el cuerpo porque dicen que es materia y la materia es mala. Es la creencia de que por medio de la tortura, la mortificación del cuerpo, de uno mismo se llega a un estado de superior santidad. Es increíble. Martirizo mi cuerpo, lo mortifico para llegar a la conclusión de que soy más santo
Y esto es realmente lo que siento. Esto es lo que siento. Estaba escuchando a un hermano y dice que hubo un monje que se confesó con otro y le hablaba de su orgullo, ¿no? Entonces dice, mira, vas a hacer una cosa. Lo que vas a hacer es que tu celda donde tú estás la vas a fregar con tu lengua para que así puedas sentirte, pues, humilde realmente. Total que fregó toda su celda con la lengua y ¿sabéis cuál fue el resultado? Pues no, el resultado fue, fíjate lo que acabo de hacer. Aún se infló más de orgullo, aún más. O sea que fue lo contrario. ¿Qué es lo que pasaba con estos señores? ¿Qué es lo que ocurría? Cuanto más mortificaban el cuerpo, más orgullosos se sentían y más santos se sentían. Hay un caso, dice que la creencia de que el cuerpo era malo logró abrirse paso en la Iglesia y según Atanasio, fue uno de los padres de la Iglesia, hablando de un tal Antonio fue el fundador del monaquismo. Monaquismo es la profesión del monje y después está el monacato. El monacato es la vida religiosa en comunidad llevada a cabo por las monjas o los monjes. Bien, pues según Atanasio, Antonio nunca cambió su túnica ni lavó sus pies. Nunca. Pero ojo, hay alguien más que superó lo que hacía o lo que hizo Antonio, y fue Simeón Estilita. Estilita, no es que sea, el apellido no era, esto no era un apellido. Estilita le venía de una palabra en griego que es columna, una columna. Una columna. Bien, pues, ¿qué hacía o qué hizo Simón Estilista? Dicen que pasó 36 años de su vida encima de una columna, de un pedestal que medía 17 metros de alto. Y al final de todo había una plataforma. Imaginaos, durante 36 años no se movió de esa plataforma. Entrad en Google y lo veréis. Durante 36 años no se movió de esa columna. Allí comía, le entregaban, allí hacía sus necesidades. Imaginaos. Es curioso también porque dicen que cuando se movía de un sitio para otro, los piojos que tenía en la cabeza, de verdad, es increíble, los piojos que tenía en la cabeza, o sea, caían hacia abajo. 36 años sin cambiarse absolutamente nada, y hacer su vida en una plataforma de una columna que medía 17 metros. De 16 metros de altura. Bien, pues Simeón pensó de manera equivocada que el camino hacia la espiritualidad consistía en ¿qué? En maltratar su cuerpo y aislarse del mundo. Muchos de ellos se dedican a la vida contemplativa, como sabéis. Se apartan, se van a un monasterio, otros han pasado años y años en el desierto. O sea, lo que pretenden es aislarse de la sociedad porque están convencidos que esto los lleva a ser más santos. Y lo que hacen es no preocuparse de su cuerpo, puesto que la idea que tienen del cuerpo es, insisto, que es malo y se tiene que acabar con el cuerpo.
hacerlo al menos sufrir. Teresa de Ávila se cree también que practicó el ascetismo. Ella hizo muchos poemas y uno de estos poemas se titula Vivo sin vivir en mí. Y hay una parte del poema que dice: ¡ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel, estos hierros, en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Esta cárcel, estos hierros, en que el alma está metida. Los ascetas creían que el cuerpo era una prisión del espíritu. Esa era la creencia. No, el cuerpo es malo, hay que hacerlo sufrir, hay que mortificar el cuerpo. ¿Por qué? Porque es la cárcel del alma. Y el alma es espíritu, y el espíritu es bueno. Aparte de ser mística, parece ser que también practicaba el ascetismo. He traído material aquí. Vale, Simeón. Ahora, muchos han imitado esta costumbre, la costumbre de Simeón Esquilita, a lo largo de la historia. Incluso el propio Martín Lutero, antes de descubrir que la salvación, la justificación es por la fe, casi acaba con su salud. ¿Por qué? Por practicar el ascetismo. Él mismo declaró: si alguien hubiese podido ganarse el paraíso por las obras, hubiera sido, dijo Lutero, yo. ¿Qué hacía Lutero? Ayunaba, se privaba de sueños, se autoflagelaba, hacía lo posible para matar los deseos del cuerpo, los apetitos de la carne a través del ascetismo. Y no solo no lo consiguió, sino que cada vez se encontraba más alejado de Dios. Busca a Cristo, acéptalo, sométete al señorío de Cristo. Y eso es precisamente lo que va a ayudarte a entender lo que significa la sujeción de la carne, los deseos de la carne. Solo Cristo. Sed llenos del Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. No dice: someted vuestro cuerpo a sacrificio. No. Sed llenos del Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. Alexander MacLaren fue un predicador. Perdón, dejadme que os diga antes algo. El ascetismo, hermanos, no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. El ascetismo tiene una apariencia muy atractiva. El asceta, precisamente, cuando la gente veía al asceta llevar a cabo todo lo que hacían, eran ensalzados. Eso es lo que llevaba también el ascetismo. Pero el ascetismo no tiene éxito para mantener controlados los apetitos, los deseos de la carne. En absoluto. Decía MacLaren, el gran predicador escocés, acerca de la inutilidad del ascetismo, lo siguiente: cualquier forma de ascetismo tiene que ver más con las preferencias de los hombres que con la negación a sí mismo. Estarían más dispuestos a clavar garfios en sus espaldas
y a practicar el balanceo puja del hinduismo. Esto, si podéis entrar en Google también y ver esto del balanceo puja del hinduismo, os vais a asombrar, porque consiste en lo siguiente. Estos también querían, parece ser que el hinduismo, a través de todos estos sacrificios, pues pretendían estar más cerca de sus dioses. Bueno, pues lo que hacían algunos era que la espalda le hincaban unos garfios a la espalda. Estos garfios después iban cogidos con unas cuerdas para que el sujeto quedase en una posición horizontal. Y era como una noria. Iba dando vueltas. Por una parte habían unos que, hacían que la noria diese vueltas, y el que tenía los garfios clavados, pues en esa posición horizontal, veías cómo la piel, cogida por los garfios, ¿sabes? Y da impresión. Bueno, esto lo hacía precisamente por eso, para estar más cerca de sus dioses, y para recibir, pues, más bendiciones por parte de ellos. Bueno, pues McLaren dice esto: estarían más dispuestos a clavar garfios a sus espaldas y practicar el balanceo puja del hinduismo antes que renunciar a sus pecados y rendir sus voluntades. Dice, solo existe una cosa que puede sujetar con un collar el cuello del animal que existe en nuestro interior. ¿A qué animal se refiere? Al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Ahí hay una lucha en nuestro interior. ¿A quién estamos alimentando, hermanos? Dice, solo hay una cosa, solo existe una cosa que puede sujetar, y es el poder de Cristo en nosotros. El poder de Cristo en nosotros. En Cristo lo tenemos todo. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Nuestras vidas deben estar ancladas a la bendita persona del Señor Jesucristo. Obediencia, obediencia y obediencia. Y vivir vidas que realmente glorifiquen al Señor. Nosotros no tenemos que hacer sacrificios, hermanos. El sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo en nuestro favor. Un solo sacrificio, sí, único, suficiente, para que nosotros podamos disfrutar de la salvación eterna en Cristo. No hemos hecho absolutamente nada, no tenemos méritos. Todos los méritos los llevó a cabo el Señor Jesucristo. Pero hay mucha gente engañada, que siguen a doctrinas de hombres, falsas doctrinas. Solo existe una cosa que puede sujetar con un collar el cuello del animal que existe en nuestro interior, y es el poder de Cristo en nosotros. Vivamos para la gloria de Dios. Vivamos para la gloria de Dios. Y quiero concluir pidiéndoos que os pongáis de pie con vuestras Biblias. Abramos la Biblia en el libro de Pablo a los Gálatas, la epístola de Pablo a los Gálatas, y al unísono podamos leer el capítulo 2 y versículo 20. Capítulo 2, versículo 20, y leyendo al unísono este versículo, concluimos con el mensaje de hoy y con uno de los 3 peligros que tuvieron que hacer frente nuestros hermanos en Colosas. Dice así la palabra de Dios:
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén.